Bienvenido y bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Hoy vamos a hablar de la creatividad. ¿Te consideras alguien creativo? ¿Crees que hay personas más creativas que tú? ¿Que eso depende de factores genéticos o algo así? ¿Se nace siendo creativo o se puede desarrollar? Bueno, las respuestas son fáciles. En realidad, todos nacemos súper creativos. Y si no, no hace falta sino observar a un niño pequeño. Lo que pasa es que desgraciadamente esa creatividad se suele coartar, se suele capar desde que empezamos a estudiar en la escuela. Pero bueno, ese es otro tema. Los expertos consideran que además la creatividad no solamente se nace con ella, sino que además se puede desarrollar y recuperar. Esto se ha visto analizando a personas como tipo genios, inventores, etc. Y de estos estudios se conocen muy bien las claves de la creatividad. Sí, vamos a ver 7 claves para potenciar tu creatividad al máximo. Vamos allá directamente con ellas. La primera, no busques algo nuevo. Esto es un error. La creatividad no tiene que ver con crear. Realmente, y esto es una paradoja, realmente crear es hacer algo nuevo completamente. Y esto no existe. Todo, absolutamente todo, ya está hecho. O sea, lo que vamos a hacer es utilizar materiales que ya existen y por lo tanto es hacer algo nuevo. Es nuevo porque no se conoce anteriormente, pero los materiales, o sea, la base, siempre existe. Las cosas no salen de la nada, simplemente se transforman. Por eso, esperar a encontrar algo nuevo podría ralentizar la creatividad. Es mucho más creativo buscar algo conocido y modificarlo para, ahora sí, hacer algo distinto. Por ejemplo, puedes juntar 2 o más conceptos o utensilios, utilizar algo para un objetivo distinto al que se creó, adaptar un método a uno mismo, buscar conocimientos desfasados e intentar actualizarlos, dividir un objeto en partes más pequeñas y variar el orden, deconstruir, le llaman a esto en cocina, intercambiar piezas o secciones de varias cosas distintas, etc. Si la primera forma de aumentar nuestra creatividad, no buscar algo nuevo, sino transformar lo que ya existe. Segundo, pon a prueba tus límites, ya sean los tuyos o los de un objeto, sistema, etc. La mayoría de las cosas están diseñadas para funcionar dentro de unos parámetros o con unas circunstancias concretas. Si se fuerzan los límites, puedes encontrar efectos curiosos y eso es una manera interesantísima de crear. Seguramente has observado a un niño jugar con un juguete y hacer que la creatividad explote y a veces hasta el juguete. De eso se trata, de romper el juguete, usarlo de forma incorrecta o gastarlo hasta que reviente y ver qué pasa. Algunas técnicas de representación de ideas como el visual thinking pueden ayudar a expandir las opciones sobre un tema. Los mind maps, mapas mentales, representan muy bien lo que nuestro cerebro piensa mezclando dibujo y texto. Esto nos puede ayudar a poner a prueba esos límites de las cosas que conocemos. Tercero, nútrete de diversas fuentes. Hay una frase que me gusta que es que para aquel que solo conoce el martillo todos serán clavos. A mí mi mujer, como mi profesión es la electrónica, electricidad, pues me dice que todo lo soluciono con bridas, con cintillos, como se dice aquí. Bueno, si dedicas la mayor parte de tu tiempo a especializarte en una materia, vas a ser un experto, pero vas a perderte un montón de conocimientos y vas a creer que todo se hace como tú has estudiado. Esto lo tratamos en un tema aparte. La cuestión aquí es simplemente formarse en diversas áreas. Y lo curioso, lo que ocurre es que conectas lo que conoces, más lo que conoces nuevo, más esta otra formación de diferentes fuentes, ¿no? Las personas creativas conocen de todo un poco. Y al conectar eso es cuando surgen las nuevas ideas. Así que, ¿por qué no lees un libro nuevo de una temática diferente a lo que tú conozcas? Evidentemente aquí la curiosidad juega un papel fundamental. Y las técnicas de aprendizaje serán clave. Porque aprender a aprender va a ser fundamental para no perder tiempo y esfuerzo innecesario. Eso sí, toda idea que se te ocurra hay que capturarla. Por ejemplo, en el método de organización personal CAR se usa un capturador para almacenar todas las ideas que se nos pasan por la cabeza. Otra forma de ser creativo, compartir información. Ya hablamos aquí de la famosa ley de Linus que dice que, dada una cantidad suficiente de ojos, todos los errores se convierten en obvios. Y lo mismo ocurre al revés. Dada una cantidad suficiente de ojos, se crea muchísimo más, ¿no? La colaboración no solo localiza errores, sino que aumenta la capacidad de generar nuevas ideas o de modificar las existentes.
Una forma de hacerlo es las llamadas reuniones brainstorming, lluvia de ideas, ¿no? Pero no es necesario buscar un equipo de trabajo ni disponer de una habitación con una pizarra gigante como se ve en las películas americanas. Simplemente podemos encontrar ideas nuevas hablando y escuchando a nuestros amigos. El simple hecho de expresar algo que se nos ha ocurrido hace que salgan ideas y que los conceptos se vayan transformando. Otra forma de aumentar la creatividad: crear algo atrevido pero no vergonzoso. No hay que tener miedo a esto. Hay artistas que precisamente su creatividad consiste en provocar. A veces se pasan de la raya y provocan un rechazo total. No es esto lo que queremos, ¿no? No se trata del rechazo al cambio, sino queremos generar una mezcla de sorpresa o de desagrado, pero poco, que no supere el límite de lo correcto. Algunos creadores triunfan con cosas originales, atrevidas o escandalosas. Siempre sin llegar a cruzar la línea. En cada temática estas líneas serán distintas. La cuestión aquí es ver cuál es la línea que no queremos superar y llegar ahí al borde. Por supuesto, la creatividad nunca debe mezclarse con humillación, vergüenza, sinvergüenza o falta de moralidad. Otro punto más para ser creativo: aprender de otros. Dice que una de las funciones más potentes de nuestro cerebro es la capacidad de imitación, lo de las neuronas espejo y todo esto. El hecho es que crecemos imitando y aún de mayores seguimos manteniendo y desarrollando conductas en base a lo que observamos de los demás. Por eso, analizar cómo trabajan otras mentes creativas ayuda a ser nosotros también creativos. Eso sí, hay un error que no queremos cometer. Queremos imitar no los resultados, sino el proceso. Y esto es complicado en un mundo de redes sociales llenas de apariencias, donde se puede confundir la creatividad con el postureo. A veces vemos lo que otra persona ha logrado y queremos conseguir lo mismo. Pero a veces eso que estamos viendo puede ser el resultado de una trayectoria enorme. Además, la velocidad de consumo, sobre todo de productos digitales, es tan alta que está forzando que veamos cada vez cosas muy cortas, muy llamativas, pero poco instructivas. Vemos los resultados, pero no cómo se hizo. Así que si queremos aprender a ser creativos, tenemos que ver cómo otras personas crean. No nos importa tanto el resultado, sino cómo lo están haciendo. Sería ideal contar con un mentor o un accountability partner, un socio de nuestro compromiso, alguien que nos ayude, que nos guíe en ese proceso de creatividad. Otro punto más para ser creativos, más creativos: no tener miedo al fracaso. Como en muchas otras cosas en la vida, no depender de los resultados te da un alivio mental espectacular. Si creas o tienes la necesidad de crear para conseguir beneficios económicos, esa presión no es buena, porque siempre está el miedo a no conseguir esos objetivos. Si además te importa lo que otros opinan de ti, peor. Hay un montón de trabas mentales, de autolimitaciones, todo esto coarta la creatividad. Yo creo que todos somos súper creativos desde que nacemos, como dije al principio, pero el entorno, la sociedad y la educación se van encargando de asfixiar nuestra parte creativa. Así que a veces hay que romper esas cadenas y solamente haciendo esto ya hemos recuperado un montón de dosis de creatividad. Y si fracasamos, no pasa nada. No es fracaso si hay aprendizaje. La mayoría de los grandes inventores fracasaron muchas veces antes de poder crear algo útil. Sí, 7 claves para ser más creativo. Las repasamos rápidamente. No busques algo nuevo, sino transforma lo que ya existe. Pon a prueba tus límites. Rompe el juguete, decíamos, ¿no? Nútrete de diversas fuentes. No te quedes con tu especialización. No todos son tachas ni martillos. Comparte información. Ese feedback te puede ayudar. Crea algo atrevido, pero no vergonzoso, ahí en el límite. Aprende de otras personas, de otros creadores, no de los resultados, sino del proceso. Y no tengas miedo al fracaso. Eso, no tener expectativas o no tener que depender del resultado, sino crear y ver lo que pasa. Termino con una frase que me encanta. Dice: si la vida nunca deja de enseñar, ¿por qué parar de aprender? Y dicho sea de paso, se aprende creando. Pues espero que te haya gustado estas 7 claves para ser más creativos. Como siempre, en efectividad.es tienes un montón más de contenido. Te invito a pasarte por ahí.
También he montado un grupo en Telegram, que lo puedes buscar por el mismo nombre, Efectividad, te va a salir, en donde hay un montón de referentes en cuestiones de efectividad, productividad, desarrollo personal. Ahí estamos compartiendo información, unos aprendiendo, otros enseñando, y después los roles se turnan. Los que enseñan aprenden y los que aprenden nos enseñan. Aprendemos y enseñamos todos. La verdad que se está creando algo que creo que puede ser interesante. Te invito, es de acceso libre. Y también en la página web, por supuesto, tienes el curso de productividad personal CAR con un descuento para aquellos que estén escuchando este podcast. Lo puedes ver todo en las notas del programa. Me despido, hasta que nos veamos de nuevo, que lo pases muy bien.